el sistema Nevado Filábride, porque corresponde a Sierra Nevada y a los Filabres, que se están montes de ahí, el sistema llega a nuestro pueblo, llega a nuestro entorno, que es lo que estamos viendo, emerge, ha sido empujado y emerge como ventanas. ¿Y cuáles son esas tres ventanas que nos afectan de una manera muy directa? Las tres ventanas que nos afectan son la sierrecica, que es linda entre Huercalovera y Antas, en la Vallabona, que se llama Cerro de la Torre. Esa es, como si dijéramos, la ventana más al norte que tenemos, y la ventana más al sur que tenemos sale por el Cabezo María, que lo vemos desde aquí. Esa se llama en la Cortijada de la Flor, que está al pie del Cabezo María, o de Flor, llegan las últimas estribaciones, pero con un nombre de unos... Y en el centro, que lo tenemos ahí enfrente, aquello que tenemos enfrente, llega la otra uña, la otra ventana, y la ventana que llega se llama se llama la Sierra del Serrón. Cada una de estas ventanas los técnicos le han dado un nombre distinto. A una le llaman Unidad Vallabona, que es la que está en la Vallabona, Unidad Libona, que es esta que tenemos aquí en la Sierra del Serrón, y la Unidad Nevado Lubrín, que es la que tenemos en el Cabezo María, y que si ustedes van ahora, pues intentaremos verla. Lo que es el Real, la zona del Real, por donde ustedes acaban de pasar ahora mismo. El agua de todas esas serranías, pues va pasando hacia el mar. Se junta en Vera con una rambla que se llama la Rambla del Algarrobo. Es decir, en Vera se junta con la Rambla del Algarrobo. Y un poco más adelante se junta con el río Almanzora. De forma que no hay dos salidas, solamente una sola salida. El río Antas y el río Almanzora juntos. Y así continuarían durante un periodo muy largo de tiempo. Llega un momento en que eso no es así, lo tenemos conocido como ahora mismo, es decir, el río cambia de curso. Y aquí es donde está lo que podríamos llamar el quid de la cuestión de esta zona del Algar. Y el por qué yo personalmente considero que el conocimiento de todo esto es tan importante como el conocer su cultura. Y voy a ver si me explico. En un momento determinado, el río Antas, conjuntamente con los demás ríos, va a parar por aquí, por el Real, por esa zona de atrás. Y viene desde la parte alta, viene desde donde está el charco de las Palomas. Este era el nivel del río y viene a salir por el Real. Debajo tiene una zona, un conglomerado muy fuerte que impide que las aguas bajen. Ese conglomerado que hay ahí, que es la base de lo del Cajete. Las aguas no pueden ir más abajo porque el conglomerado del Cajete evita de que las aguas hagan erosión y se vayan más bajas. ¿Qué es lo que sucede en ese momento? Y aquí es donde nadie ha sabido dar la respuesta, y yo doy mi teoría. Que ustedes me tienen que decir que es una tontería, que es un absurdo, lo admitiré. Pero hasta ahora mismo ni he conocido el concepto en ningún texto, ni ninguno de los técnicos que han venido ha dicho nada, y yo voy a dar mi opinión. Y además estoy tan convencida de ello que hasta que alguien no me demuestre lo contrario, pues yo voy a continuar con esa idea. Si ustedes se dan cuenta, cuando hemos hablado aquí, en esta zona de aquí, hay entre la zona de rellenos y lo básico, que es esta, que es la ventana básica del sistema Nevado Filábride, Nevado de Sierra Nevada, Mulhacén porque viene llega desde el río, desde las montañas del Mulhacén, y llega a esta zona y empieza a confluir con la zona de rocas sedimentarias. Llega un momento en que esto se llena tanto de agua que por algún sitio tiene que salir y se filtra a través de las rocas sedimentarias. El agua procedente del Mulhacén, desde el mismo Mulhacén hasta esta zona, a través de las fisuras de las rocas calcáreas, mármoles que hay, que une todo este complejo, sale por alguna parte. ¿Y por dónde viene a salir? Pues como no puede filtrarse, porque estas son rocas madres, son rocas fundamentales, metamórficas, que tienen pocas fisuras, pues entonces sale en la unión entre las rocas sedimentarias y las rocas metamórficas.
Y eso es lo que aquí ha sucedido. El río pasaba a este nivel, por allí enfrente, pasa a este nivel, pero en un momento determinado, por debajo de la capa de conglomerado que tiene el Cajete, que pasa el río por lo alto, se van metiendo, se va rellenando de aguas procedentes de la unión entre las rocas metamórficas y las rocas sedimentarias. ¿Y qué es lo que hace eso? Reblandecer el fondo de ese río. Lo va reblandeciendo, el río sigue pasando por lo alto, pero aquello se va reblandeciendo y se va fraccionando, se va fisurando. Y entonces se rompe por su propio peso, el fondo del río se rompe y se baja sobre el fango, podríamos decir, que se ha formado por ese agua que hay debajo de ese sustrato, debajo de ese complejo. ¿Y qué es lo que ha pasado? Que al romperse, el río ya no continúa por allí, cambia de dirección y se viene por esta parte porque tiene estas rocas que son más blandas. No puede romper el sedimento de la parte alta y se va por la parte baja porque las rocas son más blandas. Y entonces toma este sentido, se viene por aquí. Pero aquí viene el quid de la cuestión. Las aguas que proceden de Sierra Nevada, del pico Mulhacén, tienen que seguir afluyendo, tienen que salir saliendo. Y en efecto, salen y forman por estas bocas, que se conocen con el nombre de Fuente Bermeja. Y esto es lo que hasta ahora mismo, pues nadie ha sabido entender por qué los habitantes, por qué el hombre, en aquella época, la más antigua de todas las épocas que tenemos conocimiento de que habitar esta zona, el hombre nuevo, el hombre de Cromañón, el hombre de Neandertal, por qué motivo se instala en esta zona. Y entonces se instala en esta zona pues porque tiene agua. Y cuanta más sequía hay en los alrededores y cuanto más se funde el hielo en el Mulhacén, más agua tiene. Y entonces va saliendo un manantial de agua tan grande que no lo existe en ninguna de estas partes del litoral almeriense. Esto se ha olvidado. Yo la he visto, la última salida de las fuentes, cuando ya tenía 35 años, seguramente 30 años. Hace unos 40 años que esto desapareció. La última boca se perdió como consecuencia de los sondeos que se hicieron en el entorno. De forma que en aquella zona baja tenemos el motivo del porqué de este yacimiento que vamos a ver a continuación. Desde aquellas sierras hacia arriba sería el cauce alto y desde las sierras hacia abajo sería el cauce medio. Y entonces nace el río arqueológico. Y ese río arqueológico empieza con la cueva aquella que hemos visto ahí arriba, que es la uña central, que es la cueva del Serrón, donde se asientan los primeros habitantes de la nueva raza, del hombre de Cromañón. Y esta raza, que hace aproximadamente unos 5.000, 6.000 años, pues tenemos ahí el Paleolítico superior, la cueva del Serrón. Hace 4 o 5 días un arqueólogo, alumno mío, Martín de Vera, pues estuvo visitando, la llevé a que viera la cueva del Serrón y encontró unas piezas de siles después de haber pasado por allí desde Luis Siret hasta un montón de gente. Bueno, ¿qué es lo que ha sucedido entonces en este espacio? Pues en este espacio de tiempo los hombres empiezan a sentarse encima de donde está el agua, encima de la cueva del Serrón. Y a partir de ahí hacia abajo, pues tienen el sustento, tienen el riego, no tienen ya por qué moverse, se van quedando ahí y se van haciendo sedentarios. Mientras tanto, en esta zona ha sucedido un fenómeno. Todos los aportes que han venido del mar, de transgresiones y regresiones, y los aportes continentales, todo eso pues se ha ido desgastando, ha ido rompiéndose. Y entonces esas roturas, los desperdicios, forman
otros nuevos sedimentos que reciben el nombre de glacis. Entonces, ¿qué son los glacis? Pues no son los sedimentos antiguos, son aquellos sedimentos antiguos que han sido erosionados por el agua y por lisivación, es decir, cuando nosotros echamos el yeso o la cal en un cubo de agua y lo movemos, está disuelto, pero cuando dejamos de moverlo, los sedimentos se van llevando al fondo. Eso se llama proceso de lisivación. Pues por lisivación el agua va destruyendo todas las capas de la roca de la roca sedimentaria y las va depositando en capas sucesivas y reciben el nombre de glaciar. El hecho, ya llegamos a lo que ya vamos a llegar. Observen, por ejemplo, la destrucción o la rotura de todas estas montañas, y que esto sería lo antiguo, es decir, lo procedente de los movimientos regresivos y del mar, y llegamos ya a lo que nos interesa, cuál es el objeto de esta charla, perdón, de este sitio. Louis Siré dice que hoy es la fuente más generosa de datos que concierne a una de las fases más gloriosas de la historia nacional, y hace unos años, en el año 90-91, estuvo por aquí Schubert, que dijo que de todos modos, en sus escritos, el resultado más importante de la protección de 1991, la convicción de que a pesar de que se haya hecho muchas cosas, justifica de nuevo la actuación en este tema. Y ha habido muchos criterios, desde el propio Louis Siré, que fue el primero que estudió, hasta los últimos que ha hecho Vicente Luz, en los cuales se han analizado alrededor de 190 muestras con el carbono 14. Y entonces se establece una periodificación ya más científica. Se sabe que antes se decía en muchos que se había ido más arriba, que se había ido más abajo, pero al analizarlo científicamente se sabe hasta dónde se ha llegado. Y entonces aquí se desarrolla una cultura o civilización que en el Mediterráneo nosotros intentamos ir o vamos con mucho orgullo a ver en Grecia, a ver en Egipto sus culturas, sin darnos cuenta que en el mismo tiempo y podemos decir a la misma hora en que de allí se le ha dado tanta importancia y que la tiene en el Mediterráneo, este poblado que ahora mismo estamos pisando tenía las mismas características que se dieron en Egipto al final del Imperio Antiguo, que fue en el año 2150, y al inicio del Imperio Nuevo en el 1550. Y en el mar Egeo, desde las Islas Cícladas, porque tienen la forma de una media luna, desde las Islas Cícladas hasta aquello de la cultura minoica y micénica, pues eran años 50 o 60 años posteriores a la nuestra. Esta es lo que siempre se ha dicho, vino o llevamos. Eso es lo que en su momento se tendría que ver cómo se produce. Entonces, toda esta cultura se extiende por las provincias de Alicante, Murcia, Jaén, Málaga y naturalmente Almería. De forma que fue un estado bastante largo.